Recordamos estas palabras hoy, jueves 25 de marzo de 2021. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. La recordamos porque hoy, en las cifras validadas por la Secretaría de Salud, las cifras del doctor López-Gatell y su equipo, México superó las 200,000 personas muertas por coronavirus. Eso en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud. Si agregamos, como hacemos desde hace varias semanas, las cifras registradas hace ya un par de meses por el INEGI, el total llega, cuando menos, a 233,852. ¿Por qué México llegó a esta cifra? 4 veces superior al peor pronóstico aventurado por el doctor López-Gatell. Esto es una desgracia. Esto ha sido y es una tragedia. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Quién se hace responsable de estos mexicanos muertos por COVID? Por lo visto, no el doctor López-Gatell, quien ante los números fatales no tiene más recurso que culparnos por registrar la desgracia. Cuando llegamos a 30,000 lo pusieron, cuando llegamos a 50,000 lo pusieron, cuando llegamos a 100,000 lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. No es afición, doctor, es la historia. Y así es la historia. De la pandemia de la influenza española de hace un siglo, se recuerda que murieron 50 millones de personas. La historia recuerda, por ejemplo, a los 6 millones de judíos muertos en el holocausto producido por los nazis. La historia no se construye con los soliloquios y los autoelogios, con las autocomplacencias de las conferencias de prensa. Dramática. Tristemente, no hay ni puede haber renglón más relevante en la pandemia del COVID en México, renglón más significativo que los 233,852 muertos hasta esta noche. Nuestros 233,852 muertos. Buenas noches, vamos a tener más sobre el COVID y sobre la vacunación y sobre lo que está pasando en el INE. Félix Salgado Macedonio ha dejado por lo pronto de ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, por lo pronto, y además están cayendo una a una las candidaturas de Morena por haber gastado de más, por no haber documentado gastos. Pero antes vamos a ver estas imágenes, antes de ir con todo eso. Hace un par de noches dábamos cuenta de que los narcomenudistas habían regresado a instalarse afuera del Senado. Bueno, pues hoy, 10 minutos antes de las 6 de la tarde, hoy, frente a las escalinatas principales del Senado, así se golpearon los vendedores de marihuana y al parecer de otras drogas. 7 personas golpean a un joven que al parecer quería también vender droga en Reforma e Insurgentes. Así lo tratan, así lo patearon, así lo maltrataron. Luego, ahí se ve, bueno, ahí todavía lo están golpeando. Luego le roban sus cosas y se van rumbo al Jardín Luis Pasteur, a unos metros de ahí.
Ahí están las imágenes esta tarde afuera del Senado. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué es lo que sigue ahí afuera del Senado? ¿Una balacera? ¿Un apuñalado? ¿Una masacre? Alguna vez, no hace mucho, hubo un pacífico plantón de activistas pro cannabis. Hoy, y desde hace varias semanas, y aquí lo hemos documentado, desde hace semanas es otra cosa. Es algo además que tolera la autoridad de la alcaldía, de la Ciudad de México y del gobierno federal. En otras cosas, el Instituto Nacional Electoral ahí pues, está en una sesión muy intensa. Se están discutiendo los informes de gastos de precampaña de los aspirantes a un cargo en las elecciones de este año. Hasta el momento, el Consejo General del INE ha cancelado el registro de 37 candidatos de Morena. No presentaron sus informes de gastos, entre ellos está Félix Salgado Macedonio. Vamos a tener pues qué cosa la que ocurrió pues desde el mediodía, en la tarde, y sigue ocurriendo en estos momentos en el INE. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral terminaron de discutir hace unos momentos los informes de gastos de precampaña de varios candidatos. A Morena le tumbaron por lo pronto 37 candidatos por problemas con sus gastos, porque no presentaron sus reportes de lo que habían gastado. 37. Defendido por el presidente López Obrador como blanco de la politiquería de sus adversarios, absuelto por Morena a pesar de las denuncias de sus presuntas víctimas sexuales, el candidato a la gubernatura de Guerrero fue sometido esta noche al visto bueno del árbitro electoral. Félix Salgado Macedonio entró en la lista de los aspirantes que pretendieron burlar la fiscalización de sus gastos como activos precandidatos, alegando que ellos nunca hicieron precampaña. Es gente que estuvo buscando postulaciones en sus partidos, haciendo actividad política, lo cual es legítimo, pero lo que no es legítimo es hacer política ocultando de dónde se obtienen los recursos económicos para buscar cargos de elección popular. Si no queremos una política contaminada por recursos de procedencia desconocida y eventualmente ilícita, no podemos permitir que se le dé la vuelta a esta obligación legal. Los consejeros electorales se dividieron entre quienes pidieron multas y castigos para los aspirantes omisos y sus partidos, y el bloque de consejeros que calificó como pena excesiva la cancelación de una candidatura. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, salió ileso de los señalamientos de haber hecho precampaña para su reelección. La candidata morenista al gobierno de Campeche, Laida Sansores, recibió una multa de 800,000 pesos por actividades no reportadas. Y por la misma causa, en todos sus actos de precampaña, Raúl Morón, abanderado de Morena a la gubernatura de Michoacán, perdió el registro de su candidatura. Y aquí está la lista completa, Ivonne. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Héctor Huijosa, el señor Jorge Emilio Sánchez Cordero, Jazmín Esperanza Davis Estrada. Básicamente candidatos de Morena que asumieron que no tuvieron precampaña y que por lo tanto no debían rendir cuentas en la fase de fiscalización. ¿Sí? ¿Qué pasó con Félix Salgado Macedonio? Finalmente, hace media hora, con 7 votos a favor y 5 en contra. 7 a favor, 4 en contra. Pierde el registro de su candidatura. O sea, le fue en este momento, más duro Félix que a Raúl Morán. En este momento Félix no es candidato. No es candidato, está en las manos del Tribunal Electoral. ¿Qué hizo Félix para que le quitaran la candidatura? Negar que había hecho precandidatura, que había hecho precampaña y por lo tanto no presentar la documentación de qué había gastado y cómo en esa fase de la campaña. Hubo argumentos muy interesantes de consejeros del INE que uno pensaría iban a estar del lado de Félix o que quizá incluso votaron en favor de Félix. Así es. Uquib Espadas, el consejero de la parte de la camada nueva,
lo dijo muy claramente. Esta no es una decisión ilegal, tal vez excesiva, pero no ilegal. Vamos a escucharlo. No se trata de que el INE pretenda sacar por la ventana lo que entró por la puerta, pero tampoco se trata, y lo digo con la misma claridad, de un acto militante del INE que tratara de dañar a una fuerza política. Pero una cosa no se puede decir, y es que sea un acuerdo ilegal. Esta es una acción legal de este instituto, que será falaz quien pretenda concluir de esta y otras decisiones que este instituto es un instituto parcial. No lo es. Aún más falso es que el desarrollo democrático de este país pase por demoler los 40 años de construcción democrática que este instituto significa, para dar lugar al instituto, para darle al pueblo elecciones sin fraude o alguna otra ocurrencia de esta naturaleza. Qué duro se supondría que este es uno de los consejeros, digamos, cercanos a Morena. Viene del PRD y siempre había reivindicado, incluso había defendido las mañaneras como un mecanismo de comunicación política. No política. vengan a acusar al INE, aquí hay un acto de ilegalidad. Pueden ser excesivas las sanciones, pero que hay un acto de ilegalidad. Y este árbitro no está contra un partido, que es lo que está argumentando Morena. Incluso los representantes de Morena se salieron, Ciro, virtualmente hablando, de la sesión en la que se votó en contra de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Dos candidatos a gobernador de Morena, fuera por lo pronto de la elección. Tendrán que irse a tribunal electoral y han reclamado justamente eso, que es una decisión que van a combatir con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El señor Morón, ahí tienen, dice, el INE ha tomado una decisión ilegal, pues el consejero dice otra cosa, que va más allá de sus atribuciones. Y bueno, habla de los michoacanos que luchan por la transformación. No vamos a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente. Acudiremos al tribunal. ¿Van a ir al tribunal? Al tribunal, y ahí pues los magistrados tienen muy divididos los criterios. Se ha dicho que son bastante volubles y poco consistentes en la forma en que resuelven. Se habla de que siempre le conceden razón al Ejecutivo Federal e incluso al partido de Morena. Vamos a ver cómo actúan en este caso. ¿Qué dijo el presidente Morena? ¿Dijo algo, Mario Delgado? Mario también ha venido advirtiendo desde anoche que pues van a pelear, y una vez más dice, algunos consejeros del INE, fueron 7 en esta ocasión, han actuado de forma parcial e incongruente con la intención de detener a Morena. Hoy decidieron retirar el registro a casi 60 de nuestros candidatos, anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas algo así en la historia electoral de México? Pues recientemente no. De ese tamaño. Entonces, por lo pronto, fuera una gran cantidad de candidatos de Morena, entre ellos los candidatos a gobernador en Guerrero. Félix Salgado y Raúl Morón en Michoacán. La pelota va al Tribunal Electoral. Ahí estará, y cierre de filas en el INE de alguna manera, porque son varios los consejeros que se sumaron a esta definición de que se había violado la ley. ¿Tu opinión, Ivonne? Yo creo que va a escalar Morena su golpeteo hacia los consejeros del INE. Vamos a ver cuál es la reacción también del presidente López Obrador. Bueno, pues por lo pronto, ¿viste cómo trató el presidente López Obrador hoy al presidente del INE, al consejero presidente? Preocupante incluso. A Lorenzo Córdoba. Vamos a ver lo que dijo. En 2015 es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos. En fin, expongo sobre esta cuestión que muchas veces se soslaya, porque la cuarta transformación que está en marcha tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. Uno y otro día el presidente López Obrador va contra el presidente del INE. Uno y otro día. Suponemos, vamos a ver, mañana será un día más. Y bueno,
Morena. A ver cómo y resiste esto, Lorenzo. Vamos a ver. ¿Te imaginas la gente en la calle? Eso es lo que a mí me parece muy preocupante para la seguridad de los consejeros, no solo para el presidente consejero, Ciro Murayama, sino que va más allá de ello. Se ha querido focalizar la confronta con 2 consejeros, pero en realidad es una institución, Ciro. Incluso los que se eligieron en 2020 ahora están del lado de interpretar así la ley. Gracias, Ivonne. A ti, Ciro. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues comienza ya en unas horas la Semana Santa. Mañana comienza para efectos la Semana Santa y ojalá no se dé este pronóstico de una tercera ola de contagios, porque al menos en los hospitales, en negocios de oxígeno, las cosas están increíblemente relajadas respecto de cómo estábamos hace un mes y medio, hace un par de meses. Ojalá que después de la Semana Santa podamos presentar un recorrido como el que hizo esta mañana Miriam Moreno. Sin filas de espera para alcanzar una cama en las salas de emergencia de los hospitales COVID, como el de especialidades del Centro Médico Siglo XXI, en donde hace un par de meses atrás los médicos y enfermeras atendían las emergencias hasta la rampa de ingreso. Hoy, este es el panorama general. La misma imagen se replica en los centros de venta de oxígeno, semivacíos. Nada que ver con las imágenes de enero en donde se vivía un infierno para recargar un tanque. Hoy que las hospitalizaciones han bajado, al igual que el número de pacientes que demandan oxígeno suplementario, las prioridades para quienes han visto ese infierno de cerca o no quieren vivirlo son otras a las del resto de la población. Estamos preparando para ver si aproximadamente entre el 1 de abril al 15 se incrementa esto. Tenemos venta, renta de todo, nuevamente hay material, concentradores de oxígeno, tanques de oxígeno. Estamos listos, nuevamente listos para lo que pueda llegar a pasar. Esperemos que ya se acabe esta pandemia, pero estamos listos. También hay gente que aprovecha que han bajado los precios y las largas filas para proveerse de tanques de oxígeno. Hablé con mis papás y pues decidimos comprar entre todos pues el tanque. Lo compré porque pues estoy previniendo por cualquier situación que pase en mi casa. Afortunadamente no ha pasado nada, pero pues sí quisiera prevenir por cualquier cosa, más que nada por el puente que se viene de Semana Santa. Pero hay personas como don José, quien tuvo COVID al igual que 8 miembros de su familia, que no bajan la guardia, pues creen que lo peor aún está por venir. Y dicen que viene la tercera ola. Yo porque creo que me cubro, me alejo de la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que se te pega, ¿no? No es que yo sea mala onda, o sea, como se dice, mamón, no soy mamón, simplemente que a mí, yo ya vi todo lo que esto es, la enfermedad es muy traicionera, a la persona grande le afecta, si no te atiendes luego te afecta, y si te ataca los pulmones, no hay cura. Bueno, pues ojalá estas imágenes no cambien dentro de 3, 4 semanas. Hoy el doctor López-Gatell dijo que decidieron modificar la perspectiva original del plan de vacunación. Dijo que ahora van a concentrar esfuerzos en las zonas con más población, como el Valle de México, que son las zonas con mayor riesgo de una tercera ola. El plan de vacunar al personal educativo en estados con semáforo verde tendrá que esperar. Kimberly, buenas noches. Sí, buenas noches. Y bueno, justamente hoy comenzó la vacunación a adultos mayores en una de las ciudades con más población en el centro del país, en Cuernavaca. Las autoridades federales decidieron que en esta primera etapa solo van a ser vacunadas las personas de más de 75 años. Esto porque aunque Cuernavaca tiene alrededor de 70,000 adultos mayores de 60 años, solo recibieron 20,000 vacunas. En los puntos de vacunación se observaron aglomeraciones, desorganización, reportes de personas que llegaron desde anoche para formarse. Uno de los 3 puntos de vacunación se instaló en el campus norte de la Universidad Autónoma de Morelos. Ahí se implementó la modalidad de vacunación únicamente en automóvil. Además de la restricción de vacunación solo para mayores de 75,
también se limitó la vacunación a 3 adultos mayores por vehículo y además se pedía que el conductor del vehículo no fuera un adulto mayor. En todos los puntos de vacunación, la constante, quejas por desorganización. Muy mala organización, porque en un principio nos dijeron por medio del radio que ya había alguien dando unas fichas, lo cual no es cierto. Hubo personal de La Nación que vino a hacer una lista, otras ciudadanos hicieron otra, Cedesol hizo otra y ahorita es el desorden que nos encontramos. Nos venimos nosotros desde las 7 de la noche a esperar aquí lugar para nuestros adultos. Y bueno, ante esta falta de organización y fallas en el plan de vacunación, el Ayuntamiento de Cuernavaca publicó un posicionamiento en redes sociales. Aseguraron que desconocen por qué se redujo la cantidad de vacunas destinadas al municipio y señalaron que esta decisión tiene una intención de carácter político. También manifestaron que están en contra de la política de vacunar a personas mayores de 75 y no de 60. Se deslindaron de los errores cometidos en el plan de vacunación por experimentos de salud pública. Lo cierto es que mucha gente que tendría que ser vacunada y en Cuernavaca no lo será. En un futuro. Pero en esta no, ¿por qué? Les llegaron menos vacunas. Así nada más. Así nada más, y decisiones como 3 adultos mayores por vehículo. Los demás a ver cómo lo consiguen, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Chile, Ciro, muy rápidamente, porque Chile es uno de los países que más rápido ha vacunado a su población, pero vuelve al confinamiento. A partir de este sábado, casi el 80% de la población, unos 14 millones de habitantes, van a entrar otra vez en cuarentena. También van a reforzar las medidas de aislamiento para los extranjeros que ingresen al país. Y bueno, por cierto, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, anunció una inversión para fortalecer la red hospitalaria del ISSSTE. En Twitter publicó: autorizamos 5.380 millones de pesos para fortalecer la red hospitalaria, adicional a los 2.000 millones ya aprobados. Representan uno de los más grandes programas de mejora hospitalaria en la historia del país. Bueno, entonces quedamos en, más allá de las cifras de muertos terribles, en que se vacunará dándole prioridad a los grandes centros urbanos. Así es. Suponemos que mañana vendrán los anuncios. Así ¿Cuántas vacunas y en qué lugares? Por ejemplo, la Ciudad de México dice que espera acabar con los adultos mayores ya en 2 semanas. Faltan 5 alcaldías. Tendría que anunciarse ya. Esperemos que se cumpla y que sea mucho más rápido, porque los contagios siguen subiendo. Bueno. Y bueno, en otras cosas, a mediados de febrero le mostrábamos estas imágenes de José Elías Medel con su hija de 11 años, donde exhibía la intimidad de la menor. Hoy la Fiscalía General de Puebla informó de la detención de este sujeto por el delito de pedofilia. La menor se encuentra bajo resguardo del DIF. José Elías Medel quería ser candidato a una diputación local en Puebla por el partido Movimiento Ciudadano. Cuando se conocieron estas imágenes, Movimiento Ciudadano canceló su preregistro. Y esta tarde fue la primera conferencia de prensa que Joe Biden dio desde que llegó a la Casa Blanca. El tema por el que más le preguntaron fue la migración. Insistió en que van a atender las causas en los países de origen, aunque reconoció que va a tomar tiempo. Sobre el aumento de migrantes detenidos en los 2 meses que lleva de gobierno, esto fue lo que dijo. The vast majority, the overwhelming majority of people coming to the border and crossing are being sent back. We're trying to work out now with Mexico their willingness to take more of those families back. Why are not some not going back? Because Mexico is refusing to take them back. They're saying they won't take them back, not all of them. We're in negotiations with the president of Mexico. I think we're going to see that change. Trump decía, les vamos a poner aranceles. Biden dice, estamos negociando con México. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que están negociando y cómo lo están negociando y cuándo van a dar resultados? Pero según Joe Biden, están deportando a la mayoría de los migrantes y esperan que México los acepte. Como este grupo que fue enviado a Ciudad Juárez desde El Paso, Texas. Son 200 migrantes que esta noche ya están en algún albergue. Estos migrantes se habían entregado a la patrulla fronteriza, habían cruzado desde Reynosa, Texas, para pedir asilo, pero ya detenidos los llevaron en camión a El Paso y de ahí a Ciudad Juárez. Y todos pensamos, pues vamos para algún albergue o vamos porque ya en el albergue les va a salir el archivo para que ya paguen su boleto. Y resulta que venimos a parar acá. Eso es ser inhumano, oye, ¿cómo es posible que a uno le engañen de esa forma? Pues y ahorita que nomás voy a sentir que coraje, porque después de lo que me hicieron, ¿qué más voy a sentir?
Y Ciro, una situación de lo que pocos hablan y que no se ha abordado aún por las autoridades son todos estos pequeños, estos niños migrantes centroamericanos que nacen ya en suelo mexicano y que son mexicanos por derecho, por el simple hecho de nacer en México. Sí, son mexicanos y ahí están. Pero bueno, anoche vimos la difícil situación dentro del campamento de más de 1,500 migrantes que están en el Chaparral, allá en Tijuana. El equipo de Imagen Noticias logró entrar de nuevo al campamento. Esto se encontró. Ilse Araceli es madre de una menor que nació en octubre del 2020, una niña tijuanense. Sus padres, de origen hondureño, la registraron. Es la menor de 3 hijos. Me siento alegre, nunca había tenido porque ella va a poder entrar y venir a la hora que quiera porque tiene sus papeles. Ella tiene todo y no me costó mucho, gracias a Dios. El caso de Ilse Araceli no es único. En el campamento se calcula que hay por lo menos 200 menores que nacieron en México durante el último año y que no tienen acta de nacimiento. Son niños nacidos en Chiapas, en México, en el camino y aquí. Es decir, hay un pendiente. La preocupación es que, imaginémonos que un niño de estos desaparezca sin registro, sin acta de nacimiento. Queda un anónimo tremendo. Muchos de estos menores nacieron en los últimos meses en Tijuana. Mi sobrino nació aquí en Tijuana, en el materno infantil, y luego fuimos para registrarlo. Luego fuimos a Palacio y nos pidieron unas constancias de nacionalidad. El Ayuntamiento de Tijuana se ha acercado para realizar un censo del que todavía no hay un resultado concreto, debido a que diario llegan al campamento migrantes de origen mexicano y centroamericano en espera de una resolución del gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, los menores siguen sin acta de nacimiento y sin registro en México. Si nacieron en Chiapas, en Tijuana o en el camino de Chiapas a Tijuana, son mexicanos. Mexicanos que están en el limbo legal. Pues no sabemos por qué. Bueno, ya vimos el testimonio. ¿Y qué es lo que está haciendo la autoridad? Finalmente son mexicanos, son ciudadanos con derechos. Así es. Veíamos al funcionario un poco preocupado diciendo, imaginen que desaparezca uno de ellos, ¿por qué tiene que desaparecer? ¿Y por qué no les permiten registrarlos? Puede ser padre, madre hondureña, salvadoreña, pero esos niños son mexicanos. Son mexicanos y tendrían que contar con todos los derechos y garantías. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Kimberly. En otras cosas, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable de lavado de dinero, esto ante la Corte Federal del Distrito Sur de Houston. En un acuerdo con la Fiscalía, Tomás Yarrington aceptó haber recibido más de $3,5 millones en sobornos. Esos sobornos se los habrían pagado personas y empresas privadas entre 1999 y 2005, cuando Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas. Según esto, el objetivo era hacer negocios en ese estado. El señor Yarrington aceptó que a través de prestanombres usó el dinero que recibió en sobornos para comprar propiedades en Estados Unidos. Entre esas propiedades está un condominio en la ciudad de Port Isabel, en Texas. La condena por este delito puede alcanzar los 20 años de prisión, pero el gobierno de Estados Unidos recomendó a la Corte que la sentencia sea entre 8 y 11 años si se restan los años que lleva el señor Yarrington. Quizá no tarde mucho en salir de la cárcel. El señor Yarrington fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, después de pasar un año detenido en Italia. En ese momento el gobierno de Estados Unidos, lo acusaba por extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos. Decían que Tomás Yarrington había recibido sobornos del cártel del Golfo para permitirle traficar droga a Estados Unidos. Pudo haber sido sentenciado a más de 100 años en prisión por esos delitos. Ahora pues vemos que pasaría menos tiempo. Ahí tenemos un caso. Llevaba más de 15 años la justicia de Estados Unidos investigando por delitos muy graves que tenían que ver con narcotráfico, vínculos con un grupo criminal al señor Yarrington, y ahora resulta que su delito es de $3,5 millones, tiene que ver con lavado de dinero para comprar propiedades. No tiene nada que ver con la acusación original. Fue una negociación hoy con la Fiscalía de Estados Unidos. Así las cosas en la justicia.
y los acusados mexicanos ahí en Estados Unidos. Bueno, hablando de Estados Unidos, terminamos la parte del COVID como lo hacemos todas las noches, con las cifras del mundo. 545,000 personas muertas en Estados Unidos por COVID. Hoy tuvieron un día muy difícil. Se habían colocado por debajo de las 1,000 personas diarias, hoy 1,591. Y la tragedia de Brasil, 2,777 personas muertas. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Sí, regresamos con imágenes de Israel, completamente funcionales los estadios, como si fuera hace un año para el fútbol. ¿Y qué pasa con México? Va contra suplentes de Gales, así para que regresamos con eso. Bueno, regresamos con Javier y esta noche tenemos que regresar con lo inevitable, con un minuto de silencio. Volvemos.